Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos esta mañana, capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a leer comenzando con versículo 1. Dice allí: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras de la ley, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo había notado esta frase, volviendo a pensar un poco, cuando la Biblia dice al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Lo puse debajo de lo que es Lucas capítulo 18, versículo 9, no porque quiero ir ahí esta mañana, pero es los que confían en sí mismos. Son aquellos que creen que por su bien hacer pueden alcanzar y obtener algo de parte de Dios. A través de toda la Biblia ese tema es como negado. Dios no permite que nadie alcance justicia por las obras de la ley. Pero el versículo 4 se concentra en una fe. Pero es una fe propia. Es una confianza propia. Yo puedo alcanzar la gracia de Dios por medio de mis obras o por medio de mí mismo. La siguiente fe está en el versículo 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese versículo es tremendo en su desarrollo, lo vamos a dejar por el momento ahí, porque hemos estado mucho tiempo ya en este pasaje, pero cuando Pablo dice más al que no obra, no es una persona haragán, perezosa, sino más bien una persona que ha llegado al entendimiento y comprensión que no tiene nada que ofrecer a Dios. Que está como el ladrón en la cruz, que esta semana escuché un mensaje del pastor Pelufo sobre eso. Me gusta mucho cómo él enseña, pero me gustó mucho hablando de Adán, que fue echado del paraíso por un solo pecado. Y este fue introducido al paraíso por los muchos pecados que tenía el ladrón en la cruz, por la gracia de Cristo. Uno fue expulsado por su mal obrar. Adán no pudo permanecer en la presencia del huerto por un solo pecado que cometió. Tampoco pudo volver. No tenía forma de volver. Dios había cerrado el camino al árbol de la vida. Había puesto un serafín que protegiese el lugar para que Adán nunca más pueda volver. Por sí mismo era imposible. Aún en el huerto Dios lo cubrió, porque aún lo que Adán hizo para cubrirse no era suficiente. Pero Adán con un solo pecado se expulsó a sí mismo del huerto. Mas la Biblia dice: más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío. Una frase tan tremenda y profunda. Su fe le es contada. No es la fe la justicia, sino que es el medio, el canal, por el cual Dios otorga esta dádiva, que luego lo cita Pablo en Romanos capítulo 5, que es el don de la justicia. Pero yo me estaba poniendo a pensar, hermanos, sobre esto. Pablo ilustra a Abraham que por sus obras no pudo alcanzar la justicia de Dios, sino que se le dio justicia sin obras. Y la justicia que se le dio fue la justicia de Dios. Pero después sigue el texto, versículos 6 al 8, cuando habla de la misma justicia, pero del otro lado de la moneda, por así decir. Y que tiene que ver con nuestros pecados. Como también dice, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien atribuye justicia sin obras. Pero David no hace hincapié sobre la justicia de Dios propiamente, sino sobre su injusticia. ¿Y qué hace Dios con ella?
O sea que cuando nosotros hablamos de la justificación, tiene dos lados. Tiene un lado que es la dádiva del don de Dios, de la justicia. Pero el otro lado es lo que Dios hace con mis injusticias. Lo que Dios hace con mis pecados. Que es lo que David aquí subraya en el versículo 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Este es el otro lado de la justificación. La justificación tiene que ver con perdón, tanto con justicia. O sea, hay dos cosas aquí en la justificación. Una es lo que Dios nos da que no merecemos, y otro es lo que Dios no nos da que sí merecemos. Lo que Dios nos da que no merecemos es justicia y lo hace por gracia. Lo que Dios no nos da y que sí merecemos por causa de nuestros pecados, los quita del medio. Ahora, si yo tuviese a ese hombre aquí parado, que Dios le introduce su justicia y le saca su iniquidad, ¿qué clase de hombre tenemos clase? Un hombre como Dios, sin pecado y lleno de justicia. Esa es la clase de hombre que tenemos. Eso es lo que Dios hizo en la cruz, a través de Cristo. Quitó nuestras inmundicias y nuestras transgresiones del medio y nos dio una justicia perfecta. Wiersbe dice, tenemos crédito perfecto eternamente. Nunca nos falta justicia en nuestra cuenta. No lo sentimos así, obviamente. Pero Dios nos dice en el versículo 8, David dijo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, no carga, no acredita pecado. Lo vamos a desarrollar ahora, pero quiero leerle algunas cosas que dejé pendientes la semana pasada. No nos da lo que tenemos. Estos son pensamientos que yo anoto mientras estoy meditando. Pero tampoco nos paga conforme a lo que sí tenemos. Pecado. No tenemos nada para que Dios nos justifique, pero tenemos todo para que Dios nos condene. Dios nos da lo que no merecemos, su justicia, y no nos da lo que sí merecemos, su ira. No nos ha dado conforme a Salmo 103, conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades. Nos acredita justicia por obras que no tenemos y perdón por malas obras que sí tenemos. O sea, dos cosas suceden en la justificación. Una es, nos da justicia, otra es, quita del medio lo que estorba. Ahora, introducimos el tema esta mañana. Fíjense el versículo 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Al meditar sobre esto, es difícil a veces expresarlo de esta forma, pero primeramente quiero que noten en el versículo 6 que asocia la bienaventuranza del hombre a Dios. Ahora parece ser simple esto, pero por favor, escuchen un momento esto. El hombre sin Dios no es bienaventurado. El hombre con Dios es bienaventurado. Todo lo que necesitamos para ser felices. La palabra bienaventurado tiene que ver con alguien dichoso, feliz. No es la felicidad de circunstancias, ya lo voy a desarrollar. Pero cuando yo estudio el pasaje veo el hombre a quien Dios. El hombre sin Dios. Vacío. No posee nada. Es un Steve Jobs, dueño de Apple. Hizo un montón de plata. Compró creo un 30-40% de Pixar. Un hombre que valía muchísimo en este mundo. Se lo escuchaba mucho. Pero fue perdiendo su vida, fue perdiendo su salud. No acudió a Dios. Buscó religiones del Medio Oriente para ver si lo podían sanar. Hizo todo lo posible, pero él tenía todo lo que este mundo puede ofrecer, pero no tenía a Dios. Y la Biblia dice, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye, y acá viene la frase, justicia, que tiene que ver con lo eterno. Entonces, el hombre que es contento es el hombre que tiene a Dios, y que su porción de Dios es lo eterno. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, un hombre contento es un hombre que tiene a Dios, un hombre
triste, vacío en este mundo, es el hombre que no tiene a Dios. Leí esta semana a mi esposa, le leí un artículo que leí en Infobae que me agarró atención, primera plana, decía, mujer en Inglaterra que ganó la lotería, 27 millones de dólares. No sé si lo leyeron. Dice, lo peor que me pudo haber pasado, me arruinó la vida y se quitó la vida. Millonaria. Vivía con $100 a la semana y estaba bien. Dijo, el dinero me arruinó. Cuenta ahí en Infobae cómo la abundancia no solo no la sació, sino que le llevó a un desastre en su vida. Pero miren los actores de cine y todo eso. Miren, el famoso que nos hacía reír, Robin Williams. Tantos años, tantas películas. Y que él decía que escuchaba voces adentro. Que decía que muchas veces se inspiraba en sus chistes a través de sesiones con demonios. Bueno, lo encontraron ahorcado en su casa. Un hombre que vivía deprimido. Y yo he leído una y otra vez estas cosas, gente que tenía tanto y abundancia y demás, pero le faltaba 2 palabritas. Sin Dios. Era sin Dios. Tenían todo, pero sin Dios. Y yo siempre he visto ese cartel en la casa de mi tío que decía esta frase, decía, si tengo todo y no tengo a Cristo, no tengo nada. Y si tengo a Cristo y no tengo nada, tengo todo. Y es así. Realmente es así. Lo ves cuando vas avanzando en la vida, pero lo ves continuamente que el dinero, las cosas de este mundo, lo podés tener todo rodeado y estar absolutamente deprimido y vacío. Pero noten la frase, versículo 6. Ya voy a entrar al tema, pero fíjense, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Todas las personas en el infierno que están hoy, que tuvieron todas las riquezas y la abundancia, están simplemente diciendo ojalá tuviésemos justicia de Dios sin obras. Déjenme leerles algo que dijo John Piper sobre la bienaventuranza. John Piper dice, nos recuerda que la bendición no significa no tienes problemas, o estás sano, o eres admirado, o eres prosperado. Significa que entre tú y Dios todo está bien. Estás profundamente seguro, profundamente contento, feliz en Dios. Incluso si estás llorando por el dolor de un cuerpo golpeado, una mente perpleja o una relación desgarradora. Cuando la Biblia dice bienaventurado, que es la palabra feliz, contento. Leo esto. La palabra bienaventuranza en el griego significa poseer el favor de Dios, experimentar la prosperidad espiritual, describe un estado marcado por la plenitud de Dios. Leo otra frase. Es un estado de existencia en relación con Dios en el que una persona es bendecida desde la perspectiva de Dios, incluso cuando no se siente feliz o no está experimentando actualmente buena fortuna. Wiersbe dice, imagina cómo la atención de la multitud se clavó en Jesús cuando pronunció su primera palabra, bendito. La palabra latina para bendito es beatus, que de ahí viene nuestra palabra beatitud. Esta fue una palabra poderosa para los que lo escucharon a Jesús ese día. Para ellos significaba alegría divina, felicidad perfecta. La palabra no se utilizaba para los humanos. Describía el tipo de alegría que solo experimentaban los dioses o los que ya murieron. Bienaventurado implica una satisfacción y una suficiencia interior que no dependía de las circunstancias exteriores para ser feliz. Voy a saltear porque quiero leerles. Quiero leerles un momento las veces que aparece esta palabra bienaventurado y en su contexto. Escúchenlo nomás.
La primera vez que aparece es en Deuteronomio 33, 29. Dice, bienaventurado tú, Israel. ¿Quién tú como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Job 5:17 dice esto. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo cuando empecé a estudiar esto, ayer y hoy, a la mañana temprano, me dije al corazón, no encontré, pero una sola referencia sobre bienaventurados los que trabajan y comen de su pan. Una sola. Las demás referencias, la Biblia nunca dice bienaventurados los que respiran. La Biblia nunca dice felices los que tienen trabajo. La Biblia nunca dice felices los que tienen salud. La Biblia dice felices los que tienen una linda familia, que tienen hijos que están en la universidad, que tienen hijos llenos de salud, que tienen una familia totalmente bien formada. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia nunca asocia el contentamiento, la felicidad, el gozo con las circunstancias que este mundo ofrece. Todos los hombres reciben el bien de Dios y Dios nos llama a esos hombres bienaventurados. No los llama felices. Tienen el aire de Dios, tienen el bien de Dios y tienen todas las cosas de Dios, pero Dios no los dice que son bienaventurados. La Biblia dice, bienaventurado el varón que medita de día y de noche en la ley. Dice, bienaventurados todos los que en él confían. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dice, bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cuando me pongo a pensar en esto, queridos hermanos, pienso en esto nomás. Que las personas que hoy están en el infierno tuvieron el bien de Dios por 60, 70, 80 años. Y Dios nunca les dijo, felices son. Ellos se ponían contentos cuando el patrón venía y le decía, te aumento el salario. Y te va a subir. Ellos venían a casa y le contaban a la esposa, le decían, oh, me dio un aumento y te pones contento. Y no está mal eso. Pero eso no es una persona bienaventurada. La bienaventuranza de Dios es para con las personas que tienen que ver con un beneficio eterno. Escuchen las palabras del salmista. Bienaventurado el hombre que en Jehová puso su confianza. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Noté una relación en los salmos de esto. La primera es el tiempo que pasa el hombre en la palabra de Dios. La segunda es el entendimiento que tiene de que ha sido perdonado. Yo lo he dicho a la iglesia de 6 a 1000 veces esto. Que el tema más difícil para mí entender, pero el que más lágrimas me saca de los ojos, es entender que ha sido perdonado. Comprender cuánto he sido perdonado, cómo Dios me perdonó, es impresionante. Salmo 65, David dijo, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el pueblo que sabe alabarte. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Bienaventurado el hombre que te teme. Bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurado el hombre que come del trabajo de sus manos. La única vez, Salmo 128, 2. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Salomón, de la bienaventuranza, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Bienaventurado los que la retienen. Bienaventurado los que guardan mis caminos. Bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Cristo empezó su sermón del monte con 8 bienaventuranzas. Dijo, bienaventurados los pobres, contrario a nuestro pensar. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Cristo dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado que el siervo, cuando yo venga, lo halle haciendo así. Una mujer gritó a la multitud y dijo, bienaventurados los pechos que mamaste. A lo cual Cristo le respondió a su mujer, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y este me resultó interesante, Lucas 14:15, escúchenlo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Vas a estar ahí? ¿Va a ser tu porción? Cristo dijo, feliz el hombre que el pan que va a comer no es el de cada día, que va a participar del pan eterno, de aquella cena, de aquel momento cuando seamos llamados. Bienaventurado el que coma pan en el reino, siempre apuntando al eterno, siempre el gozo del creyente en las cosas de Dios, no en las cosas terrenales. Si sabéis, Cristo dijo estas cosas, bienaventurados sois, si las hiciereis. Tomás, porque viste, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos visto a Cristo? Nadie. Yo no lo vi nunca. Con mis ojos no. Pero lo he visto a través de la palabra. Lo he contemplado a través del Espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cristo dijo, va a haber una multitud de personas en mi presencia que la primera vez que van a verme va a ser cuando entren a gloria. Ustedes, Cristo dijo, bienaventurados lo que vuestros ojos ven y lo que vuestros oídos oyen, porque muchos profetas han querido ver y oír lo que vosotros oís y no tuvieron el privilegio. Ustedes, los apóstoles, tienen un privilegio extremo, pero ¿qué importa si hoy yo no veo a Cristo? Si tengo la bienaventuranza esperanza de verlo un día y estar con Él eternamente, ¿qué importa si hoy no lo veo? Lo voy a ver y voy a estar con Él, y voy a sentar a la mesa. ¿Saben qué más me impacta de aquella mesa? No sé cuán larga va a ser, porque va a ser millones y millones, pero lo único que sé es esto, que el que sirve la mesa, el mozo de la mesa, va a ser Él. La Biblia dice, se levantará y les servirá. No te vas a sentar en una mesa y el Señor va a venir con el plato. Te va a servir justamente como te gusta con la comida, porque conoce tus deseos. Pero cuando extienda el plato, le vas a ver la marca del clavo en su mano. Y cuando lo mires, levantes los ojos y lo mires, vas a ver el profundo amor que tiene por tu alma. Y se levantará para servirte. Te dirá, buen siervo fiel. Acá está, el mozo no van a ser los ángeles. La Biblia dice, se levantará y les servirá. Hará que se sienten y Él les va a servir. Y cuando yo me doy vuelta y miro al mozo y veo que es el Señor de gloria, con cuánto amor. Esto lo he enseñado muchas veces. No me canso de verlo como Pablo. Pablo dijo, esto os he enseñado, que trabajando así debéis ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. Una persona en el reino de Dios que está buscando que puedo recibir. Me acuerdo cuando estaba años atrás en Ezeiza, sin mencionar nombres, 3 jóvenes se armaron de el mismo sentir, el mismo día, para venir a decirme que se iban de la iglesia. Yo les estaba enseñando a predicar y todo lo demás a ellos 3. No sé qué les picó, sinceramente, pero decidieron los 3, uno a la mañana, uno al mediodía y uno a la noche. Se armaron así, de venir los 3 en diferentes horarios a decirme que se iban. Y todos tenían el mismo argumento. El primero vino y me dijo, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay amor. Y yo le dije a los 3 lo mismo. ¿Cuál? ¿El amor que venís a recibir o el amor que venís a dar? Porque vos recibiste el amor de Cristo. ¿Cuál es el amor que no encontrás en la iglesia? ¿El que vos no querés dar o el que vos querés recibir meramente y solamente eso? Bueno, no lo frené de no irse. Los 3 se fueron. Después lo agarré a los 3 un día. Le dije, perdón la expresión, pero le dije, qué malditos que son.
que mal actuaron por tanto beneficio, tantos años, pero me hizo recordar a mi Dios que todo el bien que hizo a la humanidad, y sin embargo le escupieron el rostro igual. Y dije, tremendo. Santiago dice esto: bienaventurado el que soporta la tentación. Pedro describe, dice, bienaventurados cuando padecéis por causa de la justicia. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dijo Pedro, bienaventurados sois. Y luego llegamos a las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Comienza con bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. No sé si ese es el relojito que me dice que ya tengo que terminar, pero bueno, ahí ando cerca. Bienaventurado el que lee. ¿Saben cuán sencilla es la bienaventuranza esa? Yo pregunto esta mañana, pero tú la contestas a tu corazón. Solo pregunto, ¿lees las Escrituras? ¿Te consideras bienaventurado? No te digo si estudias, si meditas. Habría ese bienaventurado el que lee. Cristo preguntó 7 veces a los fariseos y escribas y dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? La segunda bienaventuranza de Apocalipsis, bienaventurados los que mueren. Oh. Pero agrega la Biblia, en el Señor. ¿Cuántos entierros he ido, queridos hermanos? He estado al lado de personas que yo conocía a la persona, sabía que era como era. Ellos lo quieren empujar al reino, obviamente. Hacen todo lo posible. Era bueno, me parece que hizo una oración y todas las cosas que dicen en ese momento. Yo callo. Mi padre me enseñó años atrás algo muy importante de los entierros y los fúnebres. Si no conoces al muerto, no hables de él. Habla a los vivos siempre. Pero nunca hables a los muertos. Nunca hables de los muertos, al menos que lo conozcas, obviamente. Y bueno, yo estaba muchas veces en esa ocasión, pero ¿cuántas veces he estado al lado de un cajón y entra la gente y mira al muerto y dice, ah, pero se lo ve bárbaro? Y yo digo, ¿de qué están hablando? Se lo ve bárbaro. Yo digo, ¿de qué están hablando? Mira, rosadito está. Rosadito, digo, está muerto. ¿Qué importa cómo está en ese cajón? Él se fue. La pregunta es, ¿dónde está su alma? Y observamos que la persona sale de un cáncer y dice, oh, la pasó mal, ahora no sufre más. No sufre más. Él, si se fue al infierno, no sabía que el cáncer era un cielo al lado del infierno. Que el sufrimiento recién empezó, el minuto que él entró al infierno, y todavía no le espera el juicio, porque el donde él fue es como un purgatorio. Es un lugar momentáneo hasta que Dios le diga, esta va a ser tu sentencia y este va a ser el grado de castigo eternamente. Los hombres hoy no tienen grado de castigo, están esperando el juicio de su grado de castigo. Tercera vez que se menciona bienaventurado en Apocalipsis es bienaventurado los que velan. La persona es esa persona que está atenta, que está buscando al Señor. Bienaventurados, cuarta vez, los llamados a la cena. Bienaventurado y santo el que participa de la primera resurrección. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Y la última de Apocalipsis, bienaventurados los redimidos. Todas las bienaventuranzas que leí son todas de la Biblia, con excepción de una, queridos hermanos, tiene que ver con lo material. Las demás tienen que ver con lo eterno. Dios dice, vamos a esto esta mañana. Onelia vive acá enfrente. Tiene una vida normal de todos los días. Pero si Onelia conoce al Señor, en verdad, ha sido bendecida con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ella tiene una riqueza que el gobernador de este lugar, o de esta provincia, o el presidente de esta nación, no se le llega ni a los tobillos. Y lo que
hoy día el presidente lo tiene momentáneamente, por un tiempo nada más, y Dios se lo va a arrebatar de las manos. Pero sin embargo, la Biblia dice en Efesios 1:3 que fuimos bendecidos con toda bendición, y significa que nuestra posesión ahora es eterna, inamovible. La felicidad del creyente no depende de sus circunstancias ahora, sino de lo que posee eternamente en Dios. Y le voy a leer esto. Anoté esto. Estos son mis pensamientos de esta mañana. Esto es mis pensamientos, no es Biblia. Agarré todas las bienaventuranzas, todas, las tuve en una hoja y empecé a alinear los pensamientos en base a las bienaventuranzas. Y puse así. Bienaventurado tiene que ver con pertenencia, porque la primera es pueblo de Jehová. Posesión, confianza, corrección. Cuando Dios te corrige es porque está mostrando cuánto te ama. Bienaventuranza tiene que ver con temor, obediencia, haber hallado la sabiduría, haber oído y guardado. Tiene que ver con un corazón quebrantado, bienaventurados los pobres. Tiene que ver con lágrimas, tiene que ver con mansedumbre, tiene que ver con hambre y sed de justicia, tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con conducta, tiene que ver con ser dadivoso. Ser bienaventurado tiene que ver con cuánto amo la ley, cuánto estoy con Cristo, comer el pan en el reino. Tiene que ver con ser perdonado. ¿Y de qué manera? Tiene que ver con el hombre y su relación con Dios. Su porción, como dijo el salmista, es Dios para siempre. Tiene que ver con su eterno estado, no una situación presente. Ser bendecido con toda bendición espiritual no significa no sufrir, o tener hambre, o sufrir desnudez, o oprobio, vergüenza, persecución, desprecio, menosprecio, ser la escoria del mundo. Ser bienaventurado no tiene que ver con mi transitar por este mundo pasajero, sino con mi estado eterno que poseo en Dios y solo en Él, inamovible, inmutable por los siglos, que puedo cantar con el salmista, con el hombre del himno, está bien con mi alma, está bien. Ese hombre es bienaventurado. Ese hombre es bienaventurado. Spurgeon lo dijo de esta forma: ahora es bendito y lo será siempre. Aunque sea tan pobre, enfermo, triste, es bienaventurado de hecho. La misericordia indulgente de todas las cosas del mundo, la más apreciada, pues es el único y seguro camino hacia la felicidad. Oír del propio Espíritu de Dios las palabras, te absuelvo de todo, es una alegría indecible. La felicidad no se atribuye en este caso al hombre que ha sido un diligente guardián de la ley, pues entonces nunca llegaría, sino al infractor de la ley, que por la gracia más rica y gratuita ha sido perdonado. Los fariseos se autojustificaban, nunca alcanzaron esta bendición. Déjame decirle lo que es la palabra bendecir en el hebreo. No lo voy a hacer acá, pero tiene la raíz rodilla y significa arrodillarse. Déjame decirles esto. La bendición de Dios viene sobre el alma que está arrodillada ante Él. Eso es lo que significa. Dios te bendice cuando tú te quebrantas. Dios bendice nuestro corazón. Bendice nuestra vida. No hay tiempo para desarrollar la bendición propia que dice David. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y creo que vamos a pasar unos domingos sobre el perdón, cómo Dios trató con nuestros pecados, porque hay mucho para decir de eso, así que vamos a dejarlo ahí por esta mañana. Vamos a orar. Padre eterno, cuando pensamos en las palabras de David, bienaventurado el hombre a quien Dios, el gozo de ese hombre es a quien Dios da, no lo momentáneo, sino lo eterno, no por mérito, pues dice, sin obras, sino por gracia. Gracias te damos, oh Dios, esta mañana porque para muchos de nosotros tú nos puedes llamar en esta hora en un estado de bienaventuranza. Es como dijo el profeta Isaías, decirle al justo que le irá bien.
que quizás hoy está sufriendo, que tiene dificultades, que tiene hambre, que tiene sed como Pablo, que tiene desnudez, que no tiene la abundancia que otros poseen, vecinos enfrente, al lado, que parece que Dios prospera al impío y al justo parece que está sufriendo. Pero decirle al impío, dice Isaías, que le irá mal, y decirle al justo que le irá bien. Gracias te damos porque nuestra bienaventuranza depende de nuestro Dios, de tu eternidad, de tu gozo eterno, de tu riqueza eterna. Y por ende, siendo participantes de ti, oh Dios eterno, somos bienaventurados, no porque hoy lo sintamos, sino porque es así, por tu eterna voluntad y por tu dádiva eterna en nuestros corazones. Oh, si solo entendiéramos y si solo comprendiéramos esta mañana cuán grande fue la gracia otorgada a nuestros corazones, nos estaríamos regocijando aún cuando estamos pobres, enfermos y en circunstancias difíciles en este mundo. Bendice tu palabra a nuestros corazones, pues lo pedimos en el nombre de Cristo.